En este experimento vamos a ver los diferentes tipos de disoluciones. El primero que vamos a hacer es agua con azúcar y vamos a introducir lo que es una cucharada de azúcar en agua. Como se podrá ver, el azúcar con el agua en esta parte que todavía no hemos hecho revolver el azúcar con el agua, se puede diferenciar lo que es el azúcar al fondo del vaso junto al agua. Si nosotros metemos el azúcar y revolvemos, ¿qué pasa? Obtenemos una mezcla homogénea. ¿Por qué? Pues el azúcar se distribuye uniformemente todas sus moléculas con el agua. Entonces tanto el azúcar como el agua no van a perder sus propiedades. El agua va a tener sus propias propiedades, el azúcar las mismas. Y las moléculas con el azúcar, las moléculas del azúcar y con el agua ahorita están mezcladas en una disolución homogénea. Se alcanza a ver un poquito acá al final, un poquito de azúcar, ya que pues la cantidad de agua con la cucharada de azúcar que yo le di, ese poquito que queda restante no está mezclándose, vaya, ¿no? Si nosotros agregamos más azúcar a la disolución, el azúcar se va a estancar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mezcla o una disolución más concentrada. Esto hace que el azúcar esté concentrada aquí abajo y por lo tanto tendremos un agua mucho más azucarada. El siguiente tipo de solución es igual agua con sal. Agregaremos igualmente una cucharada de sal al agua. Por lo mismo, como el azúcar con la sal, como el azúcar funciona igualmente. Si nosotros no revolvemos, las partículas del sal con el agua no se van a mezclar, no se van a mezclar y no se van a distribuir uniformemente. Tanto igual la sal con el agua sigue manteniéndose sus propiedades mismas. ¿Qué pasa? Acá tenemos una mayor concentración de sal. La sal está aquí estancada, no se moverá si yo no agito el agua, no trato de hacer la mezcla, y se va a estancar, como podemos ver aquí. Si nosotros no mezclamos, se estanca, se concentra y no se mueve. No hay una mezcla, no hay una disolución. Por lo mismo, si nosotros revolvemos, sucederá prácticamente lo mismo. Prácticamente, ¿por qué? Ya que la sal es un poco más pesada, se concentra más, el agua es más concentrada, es más salada y tarda mucho más en revolverse. Hay veces que incluso hasta se puede sentir el agua, no sé si se escucha, al fondo del vaso, ya que es una mezcla o es una sustancia más pesada que el azúcar. Se puede ver posiblemente que son más grandes las partículas de la sal que las partículas del azúcar. Aquí tenemos una mayor concentración, una mayor cantidad y una ligera pasada de dedo. La siguiente solución es agua con aceite. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a agregar una cucharada de aceite, como podrán ver, al lado. Como podrán ver, se forman burbujas de aceite. Si agregamos más, sucederá lo mismo. ¿Esto a qué se debe? El aceite y el agua, como muchos sabemos, no son compatibles, ya que son diferentes, ya que son muy diferentes. ¿Por qué? El aceite tiene una consistencia, o se podría decir es algo considerado no polar, y recordemos que las sustancias no polares solo se pueden mezclar con sustancias no polares. Al contrario que el agua es una sustancia polar, solo se puede mezclar con sustancias polares. ¿Qué pasa? Nosotros igual al querer mover no vamos a poder ni siquiera mezclar. Entonces, ¿esto a qué se debe?
Ya, igualmente las partículas del aceite son un poco más débiles, son un poco más fuertes, son un poco más débiles que las partículas del agua. ¿Qué quiere decir esto? Las partículas del agua al unirse se expanden, se agrandan, se hacen una unión fuerte. En cambio las partículas del aceite son más débiles. Por eso el aceite busca a su misma partícula para hacer una tipo barrera más fuerte. Ni por más que mezclemos, no vamos a poder juntar el agua con el aceite. De hecho, se puede ver la separación de aceite con agua acá. Y tenemos un tipo de mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos ver las dos sustancias que están chocando entre sí. Pasamos a la siguiente, que sería agua con alcohol. Acá sucede una cosa muy interesante, ya que pues se cree que al juntar dos líquidos con la misma solubilidad se llenaría el vaso, al cual en este caso no es así. Este tipo de, digamos, de sumatoria de líquido con líquido solo sucede cuando es de la misma sustancia. ¿Qué quiere decir? Que si yo mezclo un poco de alcohol con otro poco, perdón, de aceite con otro poco de aceite, pues sí llegaríamos a una suma total. Doy un ejemplo. Si yo vierto en un vasito 50 mililitros de aceite y vierto otros 50, obtendríamos un total de 100 mililitros. En caso con el alcohol no sería así. Sí se suma, pero no se llegaría a todo. Digamos que si yo mezclo, en este caso imaginemos que este sea agua con el alcohol, que sea 50 mililitros y 50 mililitros, obtendríamos un como 95-85 mililitros de solución. ¿A qué se debe esto? A que esto sucede porque hay un reacomodo de las células del agua. Las células del agua se expanden y en cambio las del aceite se contraen. Entonces igual tendríamos una mezcla heterogénea. Voy a introducirlos una cucharadita de alcohol al vaso con agua. Esto es alcohol puro. Dos cucharaditas. 3. Como podrán darse cuenta, el agua sube, pero no está subiendo, digamos, la misma cantidad. Siempre se está bajando, aunque sea 2-3 mililitros, siempre se está bajando. Vuelvo a repetir, solo se sumará correctamente si este fuera agua, pura agua, que sería una misma consistencia. De hecho, si nosotros igual, al revolver, igual estamos obteniendo una mezcla homogénea, porque no podemos distinguir tanto partículas del agua como partículas del alcohol. Aquí ya tenemos una mezcla homogénea, no se distingue ni el agua ni el alcohol, y es lo que llama KB el residuo de alcohol. Como vuelvo a decir, no tenemos un 100% de sumatoria de líquido. Solo sucederá si yo hubiera vertido la misma cantidad de agua. Si yo vierto la cantidad de alcohol, el alcohol se va a comprimir sus partículas y se va a vaciar más. Esto de mi parte sería todo. Vimos los diferentes tipos de soluciones. Un resumen rápido: el agua y el azúcar, solución homogénea, sus partículas se expanden, no pierden sus propiedades, es muy fácil de disolver, ya que sus partículas son más pequeñas, que es fácil disolverlas. Agua con sal, igual que la azúcar, pero con la diferencia de que esta es un poco más concentrada. De hecho, podrán darse cuenta que aquí todavía queda restos de sal. O sea que son partículas más pesadas y más difíciles de disolverse. Agua con aceite nunca se van a poder combinar, ya que las partículas del aceite son muy débiles y no hay una combinación completa. Se crean burbujitas
Y recordemos que también volvemos a recordar que sustancias no polares solo se combinan con sustancias no polares y sustancias polares solo se pueden combinar con sustancias polares. Y el alcohol, igual mezcla homogénea, sí se combinan, pero no tenemos una sumatoria grande de líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá son 50 mililitros de agua con 50 mililitros de alcohol, tendríamos como un 85-95% de mililitros. No tendríamos la sumatoria correcta. Y si para tener una sumatoria correcta, solo tendría que ser del mismo líquido. Muchas gracias, de mi parte es todo.